conmigo, es que llene el vacío en tu interior, es que te llene de mi presencia, es que me conozcas, es que te acerques a mí, es que tengas un encuentro conmigo, es que tengas intimidad, es que seas transformada, es que seas cambiada, es que cambies de vida. Por eso te estoy diciendo que te voy a dar agua. Y dice la mujer, dame de beber de ese agua. Dice, ve, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Jesús le decía esto, pero no para condenarla, sino para que supiera y entendiera que él sabía la vida que había llevado, las decepciones que había llevado, los problemas que había llevado, las cosas que había atravesado. Yo conozco cada una de tus decepciones. Yo conozco cada una de tus lágrimas. Yo conozco cada pasado tuyo que has tenido. Yo conozco tu vida. Yo conozco los años que has vivido anteriormente. Yo conozco lo que has sufrido. Yo conozco lo que has llorado. Yo conozco lo que has pasado. Yo conozco lo que has vivido. Y dice la mujer, aleluya, todos los que puedan que compartan. Me parece que eres profeta, porque le revela cosas de su vida. Dice, me parece que eres profeta. Primeramente lo recibe como judío, eres un judío, pero ahora va subiendo el nivel y dice, me parece que eres profeta. Va tocando Jesús el corazón de la mujer. Y cuando le descubre su vida, él le habla y ella le dice, vosotros decís que tenéis que adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos en este lugar. Ellos hicieron las cosas conforme ellos el pensamiento que tenían, y las cosas no es conforme el pensamiento que tú tienes. Por eso han surgido las religiones. Las religiones surgen porque los hombres quieren hacer lo que ellos piensan y no lo que dice la Escritura, y por eso han surgido las religiones. Por eso hay las religiones y existen las religiones. Y ella dice, vosotros decís que tenemos que adorar en Jerusalén, nosotros adoramos aquí. Ellos hicieron un templo porque no podían ir al otro templo, estaban divididos. Dios no quiere la división, Dios quiere la unidad, pero por el enfado, por el rencor, hubo una división. Ellos tenían un templo en Jerusalén, ellos tenían un templo en Samaria. Dios no quiere la división, Dios quiere la unidad, Dios quiere que estemos unidos, Dios quiere las iglesias unidas, aleluya. Dios no quiere iglesias divididas, aleluya. Y ahora dice ella, yo sé que ha de venir el Cristo. Ellos tenían la esperanza de que un día viniera el Mesías. Y le dice a la mujer, dice, yo soy el que habla contigo. Lo que no le reveló a los fariseos, a los que estaban en el Sanedrín, a los que eran religiosos, a los escribas, a los que llevaban tantos años estudiando la Torá, no se les revela como el Mesías. ¿Por qué? Porque no pueden recibir la revelación. ¿Por qué? Porque su corazón, Rosamaya, tenía orgullo, y las revelaciones de Dios son para los humildes. Las revelaciones de Dios no son para los orgullosos, las revelaciones de Dios son para los humildes. Por eso Dios se revela a los humildes, a los que los pueden recibir. Por eso Dios se ha revelado al pueblo gitano también. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón humilde. Por eso a través de unos predicadores esforzados que se sacrificaron, vinieron a España y llenaron el Evangelio de Dios. Decidieron dejar sus trabajos, sus lugares, sus casas, a venir aquí a predicar el Evangelio, y sabía que lo iban a recibir.
porque Dios se revela a los humildes de corazón. Por eso, lo que no le revela a los fariseos, a los saduceos, se lo revela a la samaritana. Yo soy el Mesías. Y cuando le dice que es el Mesías, ella coge y deja el cántaro. Es hora de dejar el cántaro que siempre tienes que utilizar. Por eso esta mujer cada día iba al pozo y usaba el cántaro, pero dice, dejó su cántaro. ¿Qué tienes que dejar tú para empezar a servir al Señor? ¿Qué tienes que dejar tú que a lo mejor está estorbando para servir al Señor? Y dice la palabra que esta mujer fue y habló a toda la ciudad y trajo a la ciudad a todos los de Samaria. Por eso decía los de Samaria, ya no creemos por ti, por las palabras que tú nos has hablado. ¿Por qué? Porque vieron algo diferente en esta mujer. Vieron que hubo un cambio. Vieron que no era la misma. Esta mujer que ahora está hablándonos de la Biblia, está hablándonos de algo, de un encuentro. Y por eso todos vinieron y pudieron recibir al Mesías. Dios quiere utilizarse de mujeres valientes que puedan llevar su palabra para que muchos hombres y mujeres vengan a los pies de Jesucristo. La mujer pasó de ser una pecadora a ser una evangelizadora, porque Dios transforma las vidas, Dios transforma los corazones. Por eso vemos algo en los apóstoles. Ellos eran pescadores, también eran pecadores, pero Jesús se fijó en ellos para transformarlos, para cambiarlos, para hacer algo grande en sus vidas. Por eso Dios usa hombres y mujeres corrientes para hacer cosas extraordinarias. Quiso utilizar a esos hombres, llamarlos, eran siempre pescadores, no tenían un gran conocimiento, pero iban a estar en las manos de Dios. Por eso Dios quiere preparar hombres y mujeres para que hablen de su palabra, para que hablen de su evangelio en estos tiempos, para que las almas vengan a los pies del Señor. Eso es el llamado que hago en esta noche. Que las mujeres que están aquí, las poquitas, que Dios las pudiera utilizar en este tiempo para hablar de su evangelio, para hablar de Él. Amén. Tú has tenido un encuentro con Dios, tu vida ha sido cambiada, tu vida ha sido transformada, te has encontrado con el Nazareno, has estado a solas con el Nazareno. Por eso la samaritana podía hablar, porque había estado a solas con el Nazareno. Las mujeres que pasen tiempo con el Nazareno tienen que hablar de Él. ¿Por qué? Porque se enamoran de Él. Al estar con Él, a estar en su presencia, quedan enamorados de Él y tienen que hablar de Él. Las personas enamoradas hablan todo el tiempo del amado. Las personas que están enamoradas hablan todo el tiempo del amado, de la amada que tienen. Por eso la Sulamita, cuando tiene el enamoramiento con Salomón y tienen dos encuentros en Basefor y en Engadí, tienen un romance. Salomón que era el rey de Israel, Salomón que tenía muchas doncellas que pudiera escoger, él no se enamora de todas las doncellas que están a su alrededor y que están en el palacio. Él no se enamora de esas mujeres, aunque estaban con maquillaje, aunque estaban con adornos, aunque estaban con pendientes muy hermosos y tenían los mejores vestidos, los mejores cosméticos. Ahora Salomón sale al campo y ve una mujer que cuida las ovejas y cuando la ve se queda enamorado de ella. Pero Salomón dice, yo no quiero enamorarla
por ser rey, porque si yo la enamoro como rey, a lo mejor me va a querer por lo que yo tengo y no por lo que yo soy. Y yo no quiero que me quiera por lo que tengo, sino por lo que yo soy, por las virtudes que hay en mí, por las cosas que hay en mí, no por lo que yo tengo. Por eso cogió Salomón para enamorar a la Sulamita, se disfrazó para poder enamorarla. Quedó enamorado Salomón de la Sulamita. Ella no tenía adornos, ella no tenía buenos pendientes para ponerse en sus orejas, ella no tenía un buen collar para ponerse, un buen vestido. Ella tenía una belleza natural. Ella no necesitaba maquillajes ni adornos, era bella por fuera y por dentro. Por eso Salomón, cuando se encuentra con ella y empieza a conocerla, se enamora de ella y quiere conocerla tal y como es. ¿Por qué? Porque las otras mujeres no se presentaban naturales. No, era algo artificial. Y que lo querían a Salomón por lo que Salomón tenía y no por lo que Salomón era. Así hay muchas personas en las iglesias que quieren a Dios no por lo que Dios es, sino por lo que Dios les puede dar. Por lo que Dios les puede dar. Por eso cuando a esas personas les quitas todo, ya no quieren adorar a Dios, ya no quieren ir a las iglesias, ya no quieren alabar a Dios. Pero las personas que quieren a Dios por lo que Él es, que es Dios, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es misericordioso, Dios te ama. David Campos, Dios te bendiga. Y conoció la Sulamita Salomón. Se disfrazó Salomón. Se quitó la corona. Se quitó la corona. Dejó el cetro. Dejó el trono. Porque estaba enamorado. Dejó el cetro. Dejó el trono. Dejó los sirvientes. Se vistió con ropas de pastor. Y se fue a enamorar a la Sulamita. Eso es lo que hizo Jesús de Nazaret. Dejó el trono, dejó la corona que tenía, dejó la adoración de los ángeles, dejó que los ángeles no la adoraban, los arcángeles, los querubines, los serafines, que son el grado más alto de los seres angélicos, los dejó de lado. Los serafines, que tienen 6 alas, son hermosísimos los serafines. Serafín significa ser ardiente, porque estos seres, al estar en el trono de Dios, y son los que están más cerca de Dios, pues Él los dejó a los serafines, dejó a los querubines, dejó a los arcángeles y los ángeles, dejó el trono, dejó el cielo, dejó las calles de oro, el mar de cristal, las nuevas Jerusalén, y se vino a la tierra. Y Él no se disfrazó, porque Salomón se disfrazó, se puso unas ropas que no eran suyas. Se puso unas ropas que no eran suyas, dejó las riquezas. Jesús no se disfrazó, Jesús se encarnó. Aleluya. Y tomó un cuerpo. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos: me preparaste cuerpo. Y nace de la Virgen María. Gloria a Dios. Se revela el ángel Gabriel a una mujer llamada María. Dice: María, no tengas temor, porque vas a concebir un hijo y será su nombre Jesús. Y nace de la Virgen María. Y nace en Belén de Judea. Vive una vida perfecta. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 5 y versículo 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, él vivió una vida perfecta. Él tuvo que vivir las condiciones de la tierra. Él, aunque era el rey de reyes,
él no vivió las condiciones de ser el rey de reyes. Salomón, cuando él va a enamorar a la Sulamita, ya no tiene las condiciones del rey. Ya no tiene los carruajes, ya no tiene las vestiduras preparadas nuevas, no. Tienes que vivir bajo las condiciones del terreno. Tienes que vivir bajo las condiciones de pasar frío. Tienes que vivir bajo las condiciones de pasar calor. Pero ¿sabes por qué soportó todo Salomón? Por el amor que sentía hacia la Sulamita. Y por él, ¿sabes por qué soportó Jesús de Nazaret? Que la gente lo despreciara, que la gente lo rechazara. ¿Sabes por qué Jesús de Nazaret soportó los golpes, soportó los clavos, soportó que sus ojos fueran amoratados, soportó la corona de espinas, soportó la cruz cargando, soportó que llevaran hasta el Gólgota, soportó que sus manos fueran horadadas, soportó que sus pies fueran traspasados? ¿Sabes por qué? Por amor a la iglesia, por amor a ti, por amor a mí. Y todo lo que soportó Salomón fue por el amor que sentía a la Sulamita. Pasó fríos, pasó necesidades. Él lo tenía todo siendo rey. Él tenía los mejores manjares, él tenía las mejores vestiduras, él tenía los sirvientes. Él no necesitaba trabajar, solamente que llamara al sirviente: tráeme agua. Él solamente diciéndolo: tráeme agua, le traían agua. Tráeme comida, le traían comida. Tráeme un manjar, tráeme músicos que me puedan cantar canciones, y los músicos aparecían. Quiero escuchar el arpa, y venía uno tocando el arpa. Quiero que me hagáis músicas, y venía. Así Jesús estaba. A un ángel le decía: vete, y iba. A otro ángel le enviaba para otro lado. A los serafines decir: venga a adorar. Él era el que orquestaba en el cielo, el director de orquesta en el cielo. Decía a los ángeles: adorar, cantar, ir allí, ir donde aquel predicador, ir donde aquel pastor, animarle. Y los tenía trabajando. Así también era Salomón, tenía gente trabajando dentro del palacio, pero ahora él tenía que trabajar con sus propias manos. El rey Salomón, que nunca había trabajado, ahora tenía que trabajar con sus propias manos por el amor a la Sulamita. Morenilla, Dios te bendiga. Y por eso Jesús de Nazaret, que a su voz los ángeles obedecían, ahora él tiene que hacer caso a sus padres. Él tiene que obedecer a sus padres. Increíble. Él fue el que creó a sus padres. ¿Lo están entendiendo? Él fue el que creó a sus padres, pero ahora se tiene que someter a sus propios padres que Él ha creado, porque dice que Él es el creador de todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso lo que repetimos el versículo: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. No solamente Él estuvo en la tierra, que sino también tenía que orar al Padre. Él oraba al Padre, porque Él vivía dependiente de Él. Ellos estaban en comunión toda la eternidad, pero ahora Jesús estaba en la tierra y Dios estaba en el cielo, el Padre estaba en el cielo, y Él quería tener comunión, conexión con el Padre Celestial. Y por eso Él oraba, y Él se iba al monte a orar, y Él hacía la obra que estaba en la tierra conjuntamente conectado con el Padre.
Por eso nosotros no podemos hacer la obra si no estamos conectados con Él. Tenemos que estar conectados con el cielo. Por eso Jesús estaba constantemente conectado con el cielo. Aleluya. Por eso después de orar, obraba en los milagros, obraba en las sanidades. Dios se movía a través de él. ¿Por qué? Porque él estaba en conexión. Él estaba conectado con el Padre. Y si él tenía que estar en conexión, si él tenía que orar al Padre, ¿cómo nosotros no vamos a orar? ¿Cómo nosotros no vamos a tener comunión con Dios? ¿Cómo nosotros pensamos que no necesitamos estar en comunión con Dios? Amén. Nosotros también tenemos que estar en comunión con Dios. Necesitamos, aunque nosotros haya talentos y dones, tenemos que estar en comunión con Dios. Jesús tenía todos los dones, tenía sabiduría, tenía milagros, tenía sanidad, pero él sabía que necesitaba estar conectado con Dios. Y aunque nosotros tengamos talentos y dones, necesitamos estar conectados con Dios. Dependemos de Dios. Dependemos de Él. Sin Él, nada podemos hacer. Sin Él, nada podemos lograr. Sin Él, nada podemos alcanzar. Nada podemos hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Podéis a lo mejor separaros de alguna misión, pero separaros de Él nunca. Porque a veces separarse de una misión, de una iglesia, no quiere decir que te has separado de Dios. Amén. Porque a veces por razones cambias de iglesia, pero eso no quiere decir que estés separado de Dios. Lo más importante no es estar sujeto a concilios y dominaciones, que es bueno y tenemos que estar. Lo más importante es que no perdamos la conexión del cielo, porque a veces estar conectado con concilios y con misiones, eso no nos asegura que tengamos la conexión con el cielo. Lo más importante es que estemos conectados con Dios, que empecemos a orar a Dios, que empecemos a buscar a Dios, que empecemos a buscar su presencia, que empecemos a buscar su gloria, que empecemos a buscarle a Él. Y Jesús no lo hacía solamente de vez en cuando la oración, sino que frecuentemente Él oraba a Dios. Y si Él frecuentemente oraba a Dios, nosotros también tenemos que frecuentemente orar a Dios. Porque dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, dice, sed imitadores míos, así como yo de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Si Jesús oraba, nosotros también tenemos que orar. Si Jesús era humilde, nosotros también tenemos que ser humildes. Si Jesús era bondadoso, nosotros también tenemos que ser bondadosos. Si Jesús era compasivo, nosotros también tenemos que ser compasivos. Si Jesús era bueno, nosotros también tenemos que ser buenos. Si Jesús amaba a los niños, nosotros también tenemos que amar a los niños, a los ancianos, a los jóvenes. Si Jesús no hacía acepción de personas, nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. Si Jesús nunca menospreció a nadie, nosotros tampoco podemos menospreciar a nadie. Si Jesús estaba con los pecadores y los ayudaba, nosotros también tenemos que ayudar a los que quieren acercarse a Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. Tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que, como dice la palabra, andad en amor. Jesús fue ejemplo en la oración. Jesús fue ejemplo en santidad. Jesús fue ejemplo en humildad. Jesús fue ejemplo en mansedumbre. Por tanto, tenemos que aprender de Él, del Maestro. Tenemos que aprender incluso la forma de predicar de Jesús. ¿Cómo predicaba Jesús? Jesús predicaba
humilde y sencillo. Toda la gente lo podía entender. Entonces el predicador tiene que predicar sencillo y humilde. ¿Para qué? Para que toda la gente también lo pueda comprender. El predicador grande no es el que tiene un vocabulario que nadie lo entiende. Eso no es el predicador grande. El predicador grande es que lo complicado lo hace sencillo para que la gente lo pueda entender. Ese es un predicador grande, un predicador de utilidad, que predica un mensaje sencillo, que la gente lo puede entender. Eso es lo que hacía Jesús. A los pescadores le hablaba de pesca, a los que trabajaban en el campo les hablaba la parábola del sembrador, les hablaba de semillas, le hablaba de siembra. Jesús fue el maestro perfecto. Sus parábolas, sus enseñanzas, sus predicaciones, era un gran maestro. Podemos aprender de él y él es nuestro maestro y nuestro ejemplo en amor, en humildad, en santidad, en todas las áreas. Y Él es nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque recibió adoración. Los apóstoles le adoraron. Dice que cuando nació, los reyes de Oriente le adoraron. También vemos que en Mateo 28 le adoraron. Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice la palabra, cuando pone el Hijo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Y después también tenemos las escrituras que hablan, amén. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. También dice la palabra en el Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Y también dice en Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. También vemos que cuando Jesús resucita y se aparece, Tomás le dice, Señor mío, refiriéndose a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y vemos que Jesús acepta las palabras que Tomás le está diciendo. Acepta esas palabras. Por tanto, decimos y aseguramos a través de la palabra de Dios que Jesús es Dios. Amén. Gloria al Señor. Por si hubiera alguna mala interpretación en el mensaje, nosotros creemos que Jesús es Dios y creemos un Dios manifestado en tres personas. Amén. Creemos en la Trinidad. Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Creemos un Dios trino. Amén. Gloria a Dios. Que ahora no vamos a explicar la Trinidad. Amén. La gente ya lo sabe, lo que es la Trinidad, la mayoría que está por aquí. Creemos en la Trinidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tenemos que aprender de Jesús, porque Él hizo todo lo posible y lo imposible y lo realizó para salvar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16 al 17, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al que vive. Voy a beber un poquito de agua. Si podéis compartir por aquí, Gema, Dios te bendiga. Aleluya. Gracias por vuestros comentarios. Pepi, buenas noches, Dios te bendiga. Vamos a saludar a los que estén por aquí. Luisa, Rosa Maya, Dios te bendiga, bienvenidos a estos directos.
Bienvenidos los que estén incorporándose en esta noche. El Señor está en este lugar. Estar aquí para transformar, para romper con toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Él vino a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. El Señor te llama. El Señor te llama a su evangelio. Por tanto, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón en esta noche. El Señor te ama. Él no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Si necesitas derramar lágrimas, si necesitas llorar en la presencia de Dios, llora. Porque el Señor nos ha dado las lágrimas para traer alivio a nuestro corazón. Las lágrimas limpian nuestra visión. Las lágrimas de los cristianos son respetadas por el infierno. No hay algo más que el enemigo tema que un creyente cuando derramas lágrimas. Lágrimas de intercesión. Tenemos que volver a derramar lágrimas en nuestra habitación. ¿Saben lo que sucede? Que a medida que avanzamos en el Señor, a veces nuestro corazón se endurece. El no haber a veces lágrimas es que nuestro corazón a veces se endurece. Porque cuando comenzamos en el Señor hay lágrimas. ¿Cuánto tiempo hace que no lloras en la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que no derramas lágrimas en su presencia? ¿Cuánto hace que no lloras en la presencia de Dios? A lo mejor tu corazón se ha endurecido. En este día y en esta noche, deja que en este día la presencia de Dios te envuelva. En el nombre de Jesús de Nazaret. A veces, hermanos, vale más unas pocas lágrimas en la presencia de Dios que 3 días de oración. Vale más unas pocas lágrimas en la presencia de Dios que 2 horas de oración sin lágrimas. Tenemos que volver a recuperar las lágrimas. Tenemos que recuperar las lágrimas en la oración. Había un hombre llamado Spurgeon. Era uno de los más grandes predicadores que existieron. Y decía: Señor, lo que mis palabras no alcancen a expresar, déjame que te lo diga a través de mis lágrimas. Porque las lágrimas son mensajes, códigos que el Señor sabe bien interpretar. Cuando no tengas palabras que expresar, cuando no tengas palabras que expresar, deja que caigan las lágrimas a través de tus ojos. Deja que las lágrimas abren por ti. Por eso hubo un momento en 1 de Samuel capítulo 1 que había una mujer que continuamente subía al templo, quería tener un hijo y no le era concedido. Y llegó al templo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero el 5.º año ya no aguantaba más, ya no soportaba más. No podía más con la situación y con lo que estaba viviendo. Y empezó a derramar las lágrimas. Dice que con amargura del alma oró a Jehová. Dice, y lloró abundantemente.
No hay mejor terapia, escúchame. No hay mejor terapia que derramar las lágrimas en tu cuarto de oración. No hay mejor terapia para ti y para tu alma que derramar lágrimas en la presencia de Dios. La oración tiene fines terapéuticos. Por eso, ¿cómo te encuentras? ¿Estás estresado? ¿Te encuentras cansado? ¿No tienes ganas de vivir? Ponte en el cuarto de oración. La oración es muy importante. Por eso a veces te falta ganas de vivir, a lo mejor. Por eso a veces viene melancolía a tu vida, viene una pequeña depresión. ¿Por qué? Porque hemos salido de nuestro ambiente. Un pez necesita el agua para poder sobrevivir. Un pez, por muy grande que sea, muy bonito que sea, muy hermoso que sea, tenga desarrollado su sistema, su cuerpo para poder nadar en el agua y tenga sus capacidades muy desarrolladas, si lo sacas del agua, empieza a morirse. Por eso nosotros, si nos salimos de la presencia de Dios, el que ha conocido la presencia de Dios es el ambiente en el cual tienes que estar. No salgas del ambiente. No salgas del ambiente de la presencia de Dios. Porque es el ambiente donde tenemos que estar. Una flor, por muy hermosa que sea, una rosa hermosa, que a las hermanas les gusta, les encanta. Una rosa roja muy bonita. Ahora que viene San Valentín, en febrero. Los enamorados que regalan rosas. Pero eso sí, que no falten los bombones, ¿eh? Quieren la rosa, pero que no les falten los bombones. Si les das la rosa sola, las mujeres se enfadan, ¿eh? Y te dicen, ¿dónde están los bombones? Me has traído solo la rosa. Pues la rosa, que es tan hermosa y tan bonita, si tú la sacas de la tierra, la arrancas, Pepi, que a la Pepi le gustan los bombones, si la sacas de la tierra y la arrancas, la Pepi está esperando que le regalen bombones. Si la sacas de la tierra y la arrancas, por muy hermosa que sea, ¿sabes qué pasa? Que esa rosa comienza a morirse. Sus pétalos, que eran hermosos, que eran preciosos, empiezan a marchitarse. Cuando a las hermanas les regalan una rosa, ellas las cogen, las ponen en un jarrón y dice, ay, que me la ha regalado mi esposo, mi amado, y las ponen en un jarrón. Pero ¿qué pasa? Que esa rosa ha salido de la tierra, ha sido arrancada. ¿Y qué pasa? Que poco a poco va muriendo y se va perdiendo los pétalos y se va marchitando. Así te encuentras tú si te sales de la presencia de Dios. Así se encuentra mi vida si yo me salgo de la presencia de Dios. Me comienzo a marchitar. Me comienzo a marchitar. ¿Y qué tienen que hacer con esa rosa? Volverla a plantar. Gloria a Dios. Amén. Por eso para ti aún hay remedio. Por eso para ti aún hay esperanza. A lo mejor te han arrancado de tu lugar. O a lo mejor has salido del lugar donde tenías que estar, en el jardín. En el jardín de Dios, en el jardín de su presencia. Pero quiero decirte que vuelvas a su presencia, que vuelvas para que pueda dar fragancia. Una rosa
si se sale del lugar, llega un tiempo que ya no da fragancia. Pero una rosa que permanece en ese lugar, o una flor, sigue dando fragancia, sigue dando su aroma. Tú eres una mujer de Dios, pero tienes que estar en el ambiente de Dios. Por eso necesitamos orar a Dios, por eso es muy importante la oración. A veces no valoramos la oración, no valoramos estar en la presencia de Dios, y es muy importante. Si quieres ser de utilidad, tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que estar sumergida en la presencia de Dios. Dependemos de Él, dependemos del cielo. ¿Te has comenzado a marchitar? ¿Tus pétalos han dejado de dar brillo? ¿Han dejado de dar brillo tus pétalos? Deja que el agua de Dios, deja que el agua de Dios caiga sobre ti. Ay, Santo. Que el agua de Dios caiga sobre ti en esta noche, para que comience tus pétalos a brillar de nuevo, para que seas lo que Dios quiere que seas. Yo quiero ser lo que Dios quiere que sea. Yo quiero dar frutos para Dios. Yo no quiero ser como esa higuera que cuando Jesús tuvo hambre, dice que quiso comer fruto de ella y no había fruto, solo tenía apariencia. Dice Jesús, quiero comer de esa higuera, voy a echar la mano, y cuando fue tenía muchas hojas por fuera, pero cuando metió su mano por dentro, ¿sabes qué había? No había fruto. Y sabes, cuando Jesús venga, no va a decir qué bien cantas. Jesús no te va a preguntar qué bien predicas, qué pastor eres, qué bien pastoreas, no, o qué buen candidato eres, no. Jesús dice, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde está tu fruto, David? Quiero comer de tu fruto. ¿Dónde están tus frutos? Porque Él no va a venir a buscar los dones, Él va a venir a buscar los frutos. Por eso hay una poesía que la vamos a recitar, que dice así: hay dos clases de palmera, perdón, no me acuerdo ahora. Hay dos clases de palmera, como dos clases de palmera. Hay los apartados con una gran diferencia. Palmera de dulce fruto que hacia el cielo miran rectas. Hay otra de fruto agrio que engañan por su apariencia. Comparando las palmeras, hay cristianos que se cubren con una falsa apariencia. Cristiano, cristiana, ¿cuál es tu fruto? ¿Eres la buena palmera de dulce fruto agradable que no tiene apariencia? ¿O solo tienes el nombre y tus frutos causan pena? Mira, si quieres ser buen cristiano, si quieres ser buena cristiana, procura no causar pena. No te escondas tras el nombre como la falsa palmera. ¿Por qué? Porque es el fruto quien descubre quién de las dos es la buena. Jeremías y Eva, no sé si estás por ahí. Buenas noches, matrimonio de Dios, que cantan alabanzas y son una bendición, amén. La verdad que me he gozado en esta noche de compartiros la palabra de Dios, estas poesías, estas reflexiones de parte de Dios, amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Pilar, Dios te bendiga. Kevin, Dios te bendiga a ti y a tu pequeño, amén. Niño muy chulo y muy guapo, que Dios lo bendiga grandemente. Necesitamos volver a la presencia.
Necesitamos volver a nuestro ambiente, a nuestro lugar. Nuestro lugar, Carme dos Anjos, es la presencia de Dios. Por eso el hijo pródigo se sentía fuera de lugar. Es que estás fuera de lugar. Cuando estás en las fiestas mundanas, estás fuera de lugar. Cuando piensas que tienes que estar ahí días y días, estás fuera de lugar, porque tu lugar no es ese. Tu ambiente no es las fiestas mundanas. No. Tu ambiente está en la presencia de Dios. Ese es tu ambiente no son las fiestas mundanas. Por eso, claro, a veces estás en esas fiestas, te sientes un poco raro, diferente, como que no tienes que estar en ese lugar, porque ese no es tu lugar. Por eso el hijo pródigo, estando fuera de la casa y lejos de su hogar, no se sentía feliz, no se sentía bien, apacentando cerdos, cuidando de cerdos. Dice, deseaba comer de las algarrobas que le daban los cerdos y nadie les daba. Fíjate lo que Satanás hace con un hombre de Dios, una mujer de Dios. Lo dignifica, lo hace retroceder. Por eso hay que cuidar nuestra vida espiritual, porque el enemigo nos quiere hacer retroceder, nos quiere bajar. Mira lo que llegó a hacer este joven que tenía abundancia de pan en su casa. Ahora estaba cuidando cerdos. El enemigo quiere llevarte a la peor situación. El enemigo quiere llevarte a apacentar cerdos. Cuando tú eres un hijo, él ni podía comer de las algarrobas que les daban los cerdos. Dice, quería comer, pero no les daba de las algarrobas que tenían los cerdos. Ay, Señor. Y dice, y volvió en sí en ese lugar. Volvió en sí. Vio que ese no era su lugar. Hay gente que tiene que dejar ese lugar para ir al otro lugar. Tiene que dejar un ambiente para ir al ambiente de Dios. Tuve que dejar ese ambiente de apacentar cerdos. Hay que dejar el ambiente sucio. Tenía que dejar un ambiente sucio, donde había suciedad. Estaba rodeado de suciedad. Estaba rodeado de inmundicia, porque ese lugar donde él cuidaba cerdos, pues había inmundicia, había suciedad, rodeado de suciedad, cuando en su lugar tenía limpieza. Hay gente que deja la limpieza por otro lugar. Un lugar de limpieza por un lugar de suciedad. Pero él decidió volver en sí. Dijo, iré a la casa de mi padre. Se recordó que en ese lugar tenía un padre. Qué bueno que aún en el sitio que te ha querido llevar Satanás, el enemigo, tu carne, aunque estás muy alejado o alejada de Dios, aún sepas que tienes un padre y que el padre te espera con los brazos abiertos. Él se dio cuenta en ese lugar que tenía un padre. Por eso fue. Y él dijo, cuando llegue a casa diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes? Hay gente dentro de las iglesias que piensa que se tienen que ganar el honor de ser hijos. Tú no tienes que ganarte nada, tú ya eres.
Tú ya eres hijo, tú ya eres hija. Por eso dice, trabajaré como siervo, a ver si me recibe como siervo. El Padre no te va a recibir como siervo. El Padre te va a recibir como hijo. El Padre te recibe en calidad de hijo. Mi alma te alaba. Y ahora llega con sus ropas estropeadas, sus ropas malgastadas, sucias por la inmundicia en la cual había estado. Llega cansado, llega triste. Había salido alegre, ahora llegaba triste. Salió con ropas espléndidas, ahora venía con ropas sucias. Salió de la casa, hermanos, con un anillo precioso en su dedo. Ahora regresaba sin un anillo. Salió de su casa con unos zapatos hermosos. Ahora regresaba sin zapatos, descalzo. Con las ropas estropeadas, sucias. Pero recordó que tenía un padre. A pesar de que no tenía un anillo en su dedo. A pesar de que tenía unas ropas sucias, dice, sé que tengo un Padre e iré allí, aunque sea como siervo, pero por lo menos sé que en la casa de mi Padre tengo un cacho de pan, que tengo una mesa donde sentarme, que tengo alimentos que comer. Por eso llega. Y cuando lo ve, su padre, se le conmueve el corazón, hermanos. Porque el Batus no podía dormir por las noches. Pensaba en su chavorró. El Batus pensaba en su chavorró. Y diría al Batus, ¿dónde estiñará mi chavorró? ¿Cómo estará? ¿Estiñará mis dos? No sabía del estado del hijo. Por eso cuando lo ve, fue movido a misericordia. Y el chavorró chaló por los drones a aquel del Batus. Y cuando vio a su padre dijo, Batus, padre, vinielo donde tusas, vengo donde ti. Y el padre lo abraza y lo besa. ¿Por qué? Porque es su hijo. Es su hijo que se había perdido y lo ha encontrado. Y tiene regocijo en su corazón, tiene alegría. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y dice el Padre que lo había recibido en aquel. Traerme vestiduras nuevas, traerme calzado nuevo, traerme anillo nuevo, porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Le pone las vestiduras nuevas. Escucha un detalle. Las vestiduras eran de su talla. El Padre había confeccionado unas vestiduras de su talla. Escúchame, el Padre tiene reservado unas vestiduras para ti, unas vestiduras nuevas, blancas y limpias, para que te quites las ropas sucias y puedas vestirte de la ropa de su santidad. Aleluya. Tenía unas ropas nuevas, calzado nuevo, y le puso un anillo. El anillo identificaba que era parte de la familia. Por eso le devolvió el anillo. Le entregó un anillo nuevo.
que le identificaba como hijo. Hizo fiesta en su nombre. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Quiero decirte que el Padre te echa de menos. Yo sé que lo he repetido muchas veces este mensaje, pero si Dios me lo da es por algo. Porque Dios quiere que muchos pródigos que estén por aquí, por los directos, vengan a la casa del Padre y sean reconciliados. Lo he predicado muchísimas veces este mensaje, pero no me canso de predicarlos porque yo sé que es de parte de Dios. Y no me importa quedar mal repitiendo un mensaje que he repetido muchas veces, porque yo aquí no vengo a quedar bien. No me importa. Dice, mira, siempre está predicando el mismo mensaje. No importa. Lo que importa es predicar el mensaje que Dios quiere. Yo tengo más mensajes que podía predicar. Hay muchos mensajes que podía predicar. Pero si Dios me da un mensaje, lo tengo que predicar. Así que nada, que Dios os bendiga. Buenas noches. La paz de Dios. Volvamos a su presencia. Volvamos a la casa del Padre, que hay abundancia de pan. Bendiciones y buenas noches, salud y libertad. Pillad al aquel del Batus. Amén.